Muy buenas tardes para todos, queridos hermanos. Ofrecemos esta Santa Misa por el alma de Pedro Triana León, Aura María Yantorbesa de Triana. A estos hermanitos nuestros concédele, Señor, el descanso eterno. Que Dios bendiga a la familia Triana. Y también acaba de fallecer una primita mía por COVID. Se llama Rosario, hermana de un curita que viene a veces acá, padre Jorge Cortés. Bueno, en todo caso, acabó de fallecer. Y lo mismo acabó de fallecer el padre Fabio, que era el párroco aquí de la iglesia San Isidoro, que queda ahí al lado de la cardio infantil. Entonces, algunas personas le piden a uno la confesión, y ese es un deber de uno de curita. Y les quiero contar que es tal vez el oficio más bonito que uno hace. Pero por ahí se confiesan de los pecados de los hijos, por ahí de algunas rabietas. Por eso al comienzo de la misa uno pide perdón. Y ese perdón de Dios, pues es cierto. Porque al curita le pegaron el COVID en una confesión. Lo mismo pasó con Monseñor, el de Fontibón, Monseñor, ¿qué? Falla, sí, igual se lo pegaron confesando por ahí. Y el problema es que si uno no confiesa a la persona, se pone brava. Y no solo esa persona, sino la familia, la comunidad. La cuenta de oscura no sirven para nada. Entonces, digamos que toca tener paciencia en este tiempo. Y por eso, por ejemplo, cuando yo celebro la Santa Misa, dejo un espacio suficiente al comienzo de la misa para que cada uno pida perdón. ¿Oyeron? Y no es necesario andarse confesando, porque ahora uno cómo confiesa desde lejos. A ver, o cómo confiesa uno una persona con tapabocas si el otro es medio sordo, o cómo le dice a uno los pecados el otro si tiene tapabocas. Es muy difícil. Entonces, a no ser una cosa grave, pues tenga caridad también. No, se quedan sin curas. Es decir, graves. Bueno, entonces celebramos a Dios por las personas que quedan por aquí sufriendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la alegría y la paz que da Dios, que esa alegría y esa paz estén siempre con todos ustedes. Inclinemos la cabecita en señal de humildad, dejamos un espacio de silencio, cada uno le pide perdón a Dios. Y el perdón de Dios es cierto, es verdadero, Él nos limpia, nos purifica. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, te damos infinitas gracias, Señor, por el amor que nos tienes y por el perdón que siempre nos das. Gracias, Señor. Y ahora que estamos perdonados, vamos a escuchar tu santa palabra. Danos tu luz para poderla comprender. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre de Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos, tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian como el humo y se disipan ellos como se derrite la cera ante el fuego. Así perecen los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Canten a Dios, toquen a su nombre es el Señor. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Va a hablar en su evangelio, solo Él tiene palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten.
por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús, ¿ahora creen? Pues miren, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que se dispersen cada cual por su lado y a mí me dejen solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. El mundo tendrá luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti. Bueno, hoy entonces se cuenta de un pueblito llamado Éfeso, que quedaba fuera de Israel, en Asia Menor, y entonces allá se formó una iglesia. Hoy se cuenta que San Pablo duró ahí como 2 años en ese pueblo y evangelizó y se formó una buena comunidad cristiana. Después San Pablo se fue y por eso aparecen 2 cartas a los cristianos de Éfeso. Por eso cuando van a misa escuchan lectura de la primera o de la segunda carta que San Pablo envió a Éfeso. Entonces, bueno, hoy se cuenta de eso. Pero aquí hay un dato que quisiera que lo tengan en cuenta. Y es que San Pablo les preguntó que si ya habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, pues claro, es que la iglesia apenas estaba iniciando. Entonces dijeron, pues no hemos oído hablar de ese Señor, del tal Espíritu Santo. Y entonces les dice Pablo que ¿qué han recibido? Y ellos dijeron que solo habían sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. Y una cosa es el bautismo de Juan, otra cosa es el bautismo en el nombre de Jesús y otra cosa es, recibir el Espíritu Santo. Lo mismo pasó en Samaria, pero allá no fue Pablo, sino fue Pedro y Bernabé. Pedro y, bueno, no lo recuerdo, Pedro acompañado por alguien y pasó lo mismo. Entonces, hoy se cuenta aquí que recibieron el bautismo en el nombre de Jesús, ya no el bautismo de Juan. En la Biblia, al comienzo de la iglesia, estaban como, diríamos nosotros los campesinos, tanteando, como mirando, como tanteando. O sea, no hay una cosa absolutamente clara en la Biblia. Por ejemplo, sobre el bautismo, en varios textos, inclusive hoy, se dice que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús. Pero, por ejemplo, en San Mateo, en el capítulo 28, que es el último capítulo, ya antes de ascender Jesús al cielo, les dice, vayan. Y bueno, aquí también hay una polémica, se la digo a todos, porque en algunas partes dice, conviértanse y bautícense. Pero, por ejemplo, en Mateo 28 dice, vayan, bautícense y luego enseñen a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, digamos, ahí no hay como una unidad en eso, porque la misma Biblia no dice primero tal cosa y tal otra. Entonces, nosotros los católicos nos guiamos para bautizar a los niños en ese texto de Mateo, en el capítulo 28, donde dice el mismo Jesús, no Pablo ni Pedro, sino Jesús les dice, vayan, hagan discípulos míos, y les dice, ¿cómo? Bautizándolos, y ahí dice cómo los bauticen, no dice bautícenlos en el nombre de Jesús, sino dice bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso los católicos hacemos eso. Mateo ¿qué? 28.
pues pueden buscar, es la última parte, eso es el versículo 27 y 28, allá en sus Biblias cuando quieran buscar. ¿Por qué bautizan a los niños? Si Pablo, por ejemplo, aquí está diciendo que primero espere que se conviertan y luego se bauticen, entonces tú le dices, sí, pero es que, ¿quién era más, Pablo o Jesús? Pues Jesús, porque somos cristianos, no paulinos. Sí, entonces Jesucristo dijo, y entonces sacan ustedes Mateo 28, versículo 27 y 28, y le dicen, aquí dice, primero bauticen y luego enseñen. Por eso nosotros bautizamos a los niños, para que los papás adquieran esa responsabilidad de ir transmitiendo, ir enseñando a sus niños, pues lo que Jesucristo nos mandó. Porque eso es lo que dice, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, por eso nosotros bautizamos. Y no bautizamos solo en el nombre de Jesús, sino bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son cosas que de pronto no les parezcan tan importantes, perdonen, pero la verdad sí es muy importante. Porque lo uno nos muestra por qué bautizamos a los niños y segundo, cómo se bautiza. Y eso lo encontramos por una orden del mismo Señor Jesucristo en Mateo 28, donde dice, vayan y pues primero bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y segundo, enseñen a guardar todo lo que yo les he mandado. Bueno, nos estamos preparando para la venida del Espíritu Santo. Yo solo le pido a Dios que nos regale su Santo Espíritu a todos, a cada uno, para poder estar orientados, guiados en la vida por la luz de Dios. Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso es bueno recibir la luz de Dios, porque nosotros somos tercos y caprichosos. Y si yo sigo solo la luz de mi razón, seguro que casi no va a coincidir con lo del otro. Porque aparte, dirán los santanderianos, terco como una mula, aparte de tercos, orgullosos, con intereses personales. Entonces cada uno tira para su lado. Por eso es bueno pedir, oigan todos, la luz de Dios. Amén. Porque en ese sentido no habría tantas verdades cuantas personas, sino que hay una sola verdad, en la cual cada uno en su vida va haciendo sus propias búsquedas, va haciendo cada uno sus propios razonamientos. Sí, pero cuando tenga dudas o cuando me estrelle con el pensamiento de otro, entonces ya sé para dónde mirar, ya sé quién tiene la verdad absoluta. ¿No nos entendemos? Pues preguntémosle a Dios. Y si no, nos agarramos del pelo, ustedes los que pueden. Nos hacemos daño, cada uno jalando verdad para su lado. Por eso en la casa, a mí no me agrada mucho cuando una persona sigue, antes de pronunciar algo, empieza, no, pero yo pienso así, no, es que yo pienso así, pero yo pienso así, va a decir alguna burrada por ahí, estoy casi seguro, pero es que yo pienso así, pues hombre, casi es mejor ni siquiera entrar en controversias ahí en ese sentido. Que la luz del Espíritu Santo nos ilumine a todos. Amén. Siempre que vayamos a tomar decisiones, siempre sometamos cada cosa a la luz de Dios. El Espíritu Santo que viene, y como dice Jesús, les explicará todo, les enseñará. Es la luz de Dios que nos va mostrando el camino de la vida, porque si no tiene la luz, ¿qué le pasa? Pues se estrella, se va estrellando, pum contra el uno, pum contra el otro ahí. Pidamos la luz de Dios que nos guíe, que nos oriente. Pidamos la luz de Dios para nuestros gobernantes, para nuestro país, a ver si encontráramos la salida a este problema tan difícil. Y bueno, dejo hasta ahí. Compañeros, tener cuidado con lo del COVID.
Les voy a decir aquí delante de todos para que lo sepan. Mi hermana y mi hermanito se fueron a misa. El padrecito es relajado con lo del tema del tapabocas y mi hermana peor. Ella es de las que dicen que como es en la iglesia, que está Dios, entonces que ponerse el tapabocas es desconfiar de Dios. Pues ahorita anda fregada con J. Ese es un mal argumento. Uno no puede desafiar a Dios, arriesgar su vida. Eso podría ser pecado. Eso es un argumento torcido. Pues que aparece, sí, pero yo no puedo decir, no, como yo confío en Dios, entonces, no, a Dios rogando, con el mazo dando. Uno tiene que cuidar de su propia vida. Porque si no, y después le echa la culpa a Dios, pues no, el imprudente fue uno. Uno es el que no. Todos se saben ese cuento allá de un sacristán que era muy santo y él sabía que Dios tenía que manifestarse con él cuando le pasara algo, porque era un servidor de Dios. Entonces se fue para el mar, por ahí se puso a nadar y de pronto el mar, las olas lo fueron empujando hacia adentro y cuando se fue a devolver ya las fuerzas no le sirvieron y entonces dijo, como yo soy de fe, ahorita viene Jesucristo a sacarme de aquí. Y por puras cosas de la vida pasaba un barco. Oiga, que se suba. Y él, no, ahorita viene Jesús a sacarme. Que se suba. No, ahorita viene Jesús a sacarme. Bueno, después pasó por ahí un helicóptero como haciendo su ronda y lo vieron y le tiraron una escalera. Que se suba. No, ahorita viene Jesús a sacarme. Entonces se fue el helicóptero, ahí lo dejaron. Iba pasando un tiburón que hacía como 4 días no desayunaba y desayunó. Entonces el hombre llegó al cielo y se puso de mal genio. Y le dijo a Jesús, ¿cómo puede ser, hermano, si yo toda la vida desde chiquito de acólito, de sacristán y toda la vida allá, y usted no ser capaz de sacarme allá, hola? Yo esperándole, dijo Jesús, pero si primero le mandé un barco y después le mandé un helicóptero, si no se quiso subir fue problema suyo. Entonces, ya, o sea, sí, o sea, Dios no hay que tener una fe torcida, no hay que tener una fe torcida. Bueno, en todo caso que el Señor los cuide y nos cuide a todos. Amén. Al partir el pan, tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
este sacrificio santo nos purifique, Señor, y derrame en nuestras almas la fuerza divina de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros, pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Del mismo modo, cuando terminó el pan, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo, Padre, y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret, canta y danza para Él, porque Jesús te liberó, canta y danza para Él, porque Jesús te liberó. Gracias, Jesús. Bendito seas. Ayúdanos, Señor. Amén. Nos ponemos de pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos permites estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, mi obispo Víctor Ochoa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad.
Recuerda, Señor, a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedro Triana, Aura María Llantovesa, y también a Rosarito, y también a nuestro Padre Fabio. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Gloria para ellos, Dios perfecto. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El Padre nuestro, despacito todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Líbranos, Dios, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Dios está con ustedes. Nos hacemos la venia de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, según nuestra fe, por la promesa de Cristo en la última cena, aquí está el Señor Jesús con nosotros. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Por insinuación de una misma feligrés, que yo no sé si estará aquí, me dijo que primero le diera la comunión a los que quieran recibirla en la mano. Entonces todos los que van a recibir la comunión en la mano se pueden hacer aquí adelantico. Y luego los que al final, los que quieran recibirla en la boca. Porque ella me decía: padre, no hace nada a uno en la mano, a otro en la boca, no hace nada. Entonces, bueno, primero le vamos a dar la comunión a los que quieran recibirla en la mano. Se hacen, por favor, al lado izquierdo mío, derecho de ustedes. Muchas gracias.
pie tenga la bondad. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado por Jesucristo